Ingeniero, sí, vamos a empezar. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Glenda Linaja García, soy docente a tiempo completo de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Tacna. Es un gusto para mí darles la cordial bienvenida del proyecto Conecta EPIC. Es una iniciativa creada con el propósito de brindar capacitaciones cortas, dinámicas y de alto impacto. Estas sesiones se van a realizar todos los miércoles con una duración de 1 hora. Siempre va a ser de 7 a 8 de la noche y estarán enfocadas en temas claves para poder desempeñarse profesionalmente. Este proyecto está dirigido para los egresados, estudiantes de últimos ciclos, y tengo el gusto de inaugurar este espacio con la primera charla que se llama Nuevas reglas en la contratación y ejecución de obras públicas en el Perú bajo la Ley General de Contrataciones. Vamos a contar con la participación de dos destacados invitados. Como ponente principal nos acompaña el ingeniero Alfonso Flores Mello. Él es magíster en Geotecnia, Auditoría y Gestión Pública, con más de 16 años de experiencia en la Contraloría General de la República, supervisando, auditando megaproyectos bajo diferentes modalidades contractuales. Y es además docente e investigador de nuestra casa de estudio. Y como panelista invitado tenemos al doctor Gustavo Bayona McPherson. Él es abogado especialista en contrataciones públicas, resolución de disputas y arbitraje. Con una amplia trayectoria nacional, él es presidente de la Escuela de Gestión de Obras Públicas y un referente en el campo de las buenas prácticas en contrataciones públicas. Esperamos que esta sesión les sea de gran utilidad para fortalecer sus conocimientos y competencias profesionales. Así que doy por iniciada esta primera edición de Conecta PIC y los voy a dejar a continuación con el ingeniero Alfonso. Ya está. Muy bien, muchas gracias, ingeniera Glenda Linaja, ¿no? Igualmente un saludo muy especial al doctor Gustavo Bayona. En esta oportunidad es muy grato para mí inaugurar esta ronda de conferencias, charlas y capacitaciones en la Universidad Privada de Tacna y en especial en la Escuela de Ingeniería Civil. Muy bien, como ustedes conocerán, ¿no? A partir del 22 de abril tenemos nuevas reglas en las contrataciones de obras públicas. Ya hace un buen tiempo se aprobó la Ley General de Contrataciones Públicas y a finales de enero se aprobó el reglamento y finalmente entró a vigencia a partir del 22 de abril. Con esto ha cambiado bastante, inclusive ya no tenemos esta denominación que conocíamos como el OSI. Ahora este organismo que va a estar encargado de hacer una suerte de regir las contrataciones se va a llamar Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, OES. Y también, como se venía manejando en las publicaciones previas con la ley, ha cambiado las modalidades o tipos o procedimientos de selección como antes conocíamos. Entre ellas tenemos, bueno, casi se mantiene algunas, como son la licitación pública, el concurso público, pero hay otras que han cambiado y nos dan una nueva modalidad de contratación. Después, a ver, ¿qué más tenemos por acá? También se nos han agregado y aprobado nuevas bases estándares. Tenemos 13 modelos de bases estándares para la contratación de bienes y servicios, por ejemplo, en el caso de ejecución de obras por administración directa, que son muy utilizadas en nuestra región, ¿no? Así como la contratación de obras como tal. Se están agregando algunos conceptos claves como diseño y construcción, lo que antes conocíamos un poco como concurso-oferta, ahora ha mutado a esta nueva metodología que la norma quiere implantar. También, a raíz de estas bases estándares, he querido yo resumirles la forma de cómo se va a contratar, ¿no? Tanto al ejecutor de obra como en algunos casos al proyectista, en puntos específicos de diseño y construcción. Entonces, aquí tenemos algunos requisitos como obligatorios.
la experiencia del postor en la especialidad. Esto sí se venía conociendo y aplicando en la ley, en la antigua ley ya, en la ley de contrataciones del Estado, pero se está restringiendo algunas cosas, como por ejemplo el monto facturado, ¿no? Máximo una vez la cuantía de la obra. Después pasamos a la capacidad técnica profesional. Esto de igual forma se está calificando al personal clave, ¿no? Dentro de, además de, por ejemplo, el residente, algún especialista en estructuras, en geotecnia, en calidad, en seguridad. También el límite para presentar esta experiencia es de 25 años de antigüedad. Tenemos el equipamiento estratégico también, como es, lo está catalogando como un factor facultativo. Aquí generalmente se establecen varias condiciones para la correcta ejecución de obras. O sea, qué equipos, qué maquinaria yo necesito que el contratista acredite para que éste pueda desenvolver sin ningún problema la ejecución física de la obra. Después, la participación en consorcios, también hay una suerte de límites que se están manejando, ¿no? Como un máximo de consorciados, ¿no? Algún porcentaje mínimo de participación de algún integrante o en función del que tiene mayor experiencia. Ahora bien, aquí sí viene bastantes cambios. Uno de estos es que va a existir una evaluación técnica, ¿no? De 100 puntos, y también una evaluación económica de 100 puntos. Pero nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, en la parte técnica, a tener un límite entre el 90 y el 110%. ¿No? Ese límite se ha modificado, se está reduciendo entre el 95 y el 110% del valor referencial, o la otra opción que está dando la norma es que el monto de la oferta económica se mantenga, ¿no? El monto determinado del expediente técnico no se mueve y por tanto solo vendría a calificarse la evaluación técnica. Hay un puntaje mínimo que hay que llegar, que es 70%, 70 puntos, y estos factores incluyen bastantes subfactores o formas de calificar, ¿no? Más o menos como 35 factores, ¿no? Dentro de alguna especialidad en la formación profesional de personal clave, certificaciones de los mismos, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, integridad, capacitaciones específicas, ¿no? Calidad, mejora, riesgos, también la procura, cuando uno se ve involucrado, por ejemplo, en la adquisición de materiales o equipos o mobiliario que tienen un diseño especial, ¿no? Ahí toma mayor importancia, planificación, tecnología. Dentro de estos factores, algunos van a tener ya no a un comité como lo conocíamos, sino que además de este comité va a existir un jurado. Este jurado va a evaluar de manera subjetiva algunos factores facultativos, algunos factores de calificación, ¿sí? Para ello se va a aplicar una guía de puntuación. Entonces, una vez que se tiene la evaluación técnica, la evaluación económica, se entra al siguiente paso, que es una fórmula, ¿no? Que pondera, ¿no? La parte técnica versus la parte económica, más o menos en este rango de aquí, que la entidad va a poder definir entre el 60 y 70% para la parte técnica y entre el 30 y 40% para la parte económica, ¿no? Entonces, esto sí es algo muy novedoso que ha incluido la norma y hay que estar preparados para justamente participar en los procesos de selección y también desde el punto de vista de la entidad en plantear los factores, ¿no? En esta norma, en la ley y el reglamento, hay una palabrita o un grupo de palabritas que se repiten mucho, ¿no? ¿Cuál va a ser tu gestión de la obra? ¿Cómo vas a gestionar la obra? ¿No? ¿Cuál es tu línea base para tú plantear estos factores y también la planificación de la obra? Entonces, indudablemente estos factores van a estar alineados a esa planificación previa. Y estos son todos los factores, ¿no? Como verán, el primero que es obligatorio, que es experiencia del personal clave,
Luego vienen los facultativos, que de todos estos la entidad va a tener una potestad para definir cuáles va a elegir. Y dentro de cada uno hay subfactores, ¿no? En total, todos los factores suman 35. Tenemos, como les había comentado, la formación académica adicional, por ejemplo, en el caso de maestría, ¿no? Algo que con la antigua ley de contrataciones del Estado no se calificaba, en esta sí, ¿no? Certificaciones adicionales para el personal clave, sobre todo para la gestión de proyectos, ¿no? Muchos han llevado cursos del BIM, del BDC, ¿no? De los contratos internacionales FIDIC, NEC y otros. Entonces, justamente en este factor B2 es donde se da un puntaje adicional, tanto al residente, en el caso de obras, así como su personal clave, o si estamos contratando diseño y construcción, también al proyectista, al jefe de proyecto. Entonces, es oportunidad para que comiencen a plantearse sus tesis y tengan ese aliciente de que ese esfuerzo va a ser recompensado con, me parece, entre 5 y 3 puntos, ¿no? Por el residente, y personal clave 1 o 2 puntos que va a otorgarse. Después tenemos sostenibilidad ambiental, que también hay una suerte de varios factores ahí, me parece como 4 subfactores. Sostenibilidad social, integridad de la contratación, capacitaciones, gestión de calidad, gestión de riesgos también, hay un factor importante ahí. El de la procura, que les comentaba que es muy importante, sobre todo para equipos, para obras que tienen mucho equipamiento, ¿no? Por ejemplo, un hospital, una planta de tratamiento de agua potable o de agua residual, ¿no? O un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Planificación detallada, seguridad y salud, y tecnología y medios innovadores, ¿no? Como estas suertes del modelado de las edificaciones, del avance del proceso constructivo, ¿no? Entonces, hasta ahí, ese es un resumen más o menos de lo que se viene manejando en lo que son factores de evaluación para la contratación de obra. Y yo quería hacer un hincapié en dos factores, ¿no? El B2, que es certificaciones adicionales del personal clave, ¿no? Que es como yo les había comentado, ¿no? Hay muchos métodos que se manejan a nivel mundial sobre cómo ejecutar obras desde el punto de vista privado, ¿no? Entonces el Estado en esta nueva ley ha tomado a bien aplicar o querer aplicar estas metodologías, ¿no? Entonces estas se rigen bajo estándares internacionales como los contratos FIDIC, los contratos NEC, que también se han venido usando en el Perú, ¿no? Así como otras metodologías como el PMI, ¿no? El BDC, que es justamente lo da la Universidad de Stanford, ¿no? Y como les comentaba, esto sí, básicamente para el residente y para el líder de diseño, como queremos llamarlo, jefe de proyecto o proyectista principal, sí les va a dar un máximo de 5 puntos, ¿no? Y para el personal clave, ya un punto por cada certificación hasta un máximo de 15 en total. Entonces, como ven, es un punto importante que la ley está premiando las capacitaciones y las nuevas, adquirir nuevos conocimientos, ¿no? La gestión de riesgos también, pero aquí, a diferencia de esta, que es algo más, digamos, específico, ¿no? En revisar certificados, cantidades, por lo menos. En este factor I, gestión de riesgos, involucra ya no digamos, una calificación tan fácil, ¿no? Sino que el contratista o el postor va a tener que presentar un plan, ¿no? Donde explique cómo va a ser su gestión de riesgos, una matriz, cuáles van a ser los pasos o los procedimientos para hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, fíjense que en este factor se va a aplicar lo que yo les comentaba, una guía de puntuación, y esto va a ser evaluado por un jurado. Entonces, en esta nueva Ley General de Contrataciones, lógicamente hay grandes oportunidades, se está dando un gran giro para que el Estado pueda contratar de manera más a los estándares internacionales. Va a depender de la administración pública y también de los contratistas, supervisores de obra también, que se alineen bajo esos parámetros y poder impulsar y culminar y que los proyectos
entren en funcionamiento lo más pronto posible. También es un reto, ¿no? Tantos factores de calificación se tienen que ver trasladados en la ejecución de la obra. Está bien calificarlos, pero está mejor que eso se aplique en la propia ejecución, ¿no? Entonces, ahí viene el reto para la entidad. Si yo estoy solicitando, por ejemplo, un factor de gestión de riesgos, ¿cómo va a ser aplicado durante la obra? Y si no lo incumple, y si se incumple o el contratista no ejecuta lo que nosotros le habíamos calificado, ¿cuál va a ser el procedimiento a realizar? Entonces, la entidad, si bien es cierto, hay varias flexibilidad, pero también hay una, digamos, obligación de la entidad de que esta haga un seguimiento oportuno durante la obra, ¿no? Y bueno, aquí les he querido traer un punto muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de ejecución de la obra, desde el punto de vista técnico también, y por qué no viendo el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Aquí, como ustedes sabrán, en Tacna, este es un proyecto emblemático, ¿no? Este estudio de preinversión fue aprobado en marzo de 2015, el expediente técnico fue aprobado en diciembre de 2017 y la obra inició en el mismo año y debió culminar en julio de 2019, ¿no? Consta de aisladores, 7 niveles, 6 niveles, como lo veamos, y aquí yo he querido resumir dos informes de control, ¿no? Hay a méritos de control concurrente, Contraloría alertó en el hito 2, en agosto de 2018, que primero, ¿no? En la ruta crítica está la partida de aisladores y deslizadores sísmicos que debieron colocarse entre el 4 de junio y 23 de julio, ¿no? Sin embargo, a la fecha de emisión del informe, 92 unidades no fueron transportados hasta la fecha prevista, ¿no? A la obra, y se esperaba que llegara y se completara la instalación el 1 de septiembre, ¿no? Entonces, como vemos ahí, existió un retraso en la ruta crítica, básicamente porque no se trasladaron oportunamente estos equipos o materiales. Luego, en el hito 4, ya en octubre de 2018, se revela que ya se instalaron los aisladores, pero esta instalación concluyó el 14 de septiembre del 2018. Entonces, como ustedes comprenderán, si no hay aisladores, yo no puedo construirlo de arriba. Se limita mucho la ejecución, más aún que esta partida es crítica, ¿no? Finalmente, en febrero de 2020 se paralizó la obra más o menos al 40%. Pero acá viene la parte técnica. Con la antigua ley de contrataciones, inclusive la 1017, que es este contrato, lo único medio de control del avance era el avance programado. Y se decía que cuando el avance ejecutado es menor al 80% del avance programado, se presenta un calendario acelerado. Y por tanto, en el resto de casos, el contratista no tenía que realizar mayor actividad. Entonces, pero vamos a enfocarnos al calendario de esta obra. Esta línea azul es la programación. Yo solamente lo he partido hasta el noviembre de 2018, todavía continúa. Y esta línea amarilla es el avance del contratista. Entonces, estas partidas críticas de los aisladores debieron ejecutarse entre el 4 de junio y 23 de julio, pero finalmente terminaron el 14 de septiembre. Entonces, fíjense aquí que existe un problema en la norma. ¿Por qué? Porque pese que mi obra estaba adelantada, yo no había ejecutado los aisladores y el contratista no tendría nada que realizar. ¿Por qué? Porque recién en esta época, en octubre, noviembre de 2018, la obra llega a un avance menor al 80% y por tanto recién tiene que elaborar su calendario acelerado y disponer algunas acciones correctivas para recuperar el retraso. Ya fíjense que en este caso teníamos la obra adelantada, pero un retraso en la ruta crítica. Y como ustedes comprenderán, recuperar ese retraso es bien complicado. Pero ¿qué nos dice el nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas en su artículo 207? Algo muy similar, que el supervisor va a controlar el monitoreo, el avance de la obra y, ¿no?, si se verifica que el avance es menor al 80% de la evaluación acumulada programada o, y aquí viene lo importante, exista atraso en la ruta crítica al momento de realizar dicha valorización, se va a ordenar
presentación de un nuevo programa de ejecución que contemple la aceleración de los trabajos. Es decir, un cronograma o un programa acelerado. Entonces, aquí viene un punto muy importante que la norma quiere corregir respecto a las anteriores versiones, ¿no? Entonces, agregar que mes a mes se va a controlar también la ruta crítica y si estás retrasado, vas a tener que presentar un calendario acelerado. Pero también hay algunos problemas. ¿Esto por qué? Porque después de ello, el contratista va a tener 7 días para presentar este programa, el supervisor va a revisarlo en 5 días y la entidad finalmente lo va a aprobar o pronunciarse en 7 días hábiles, ¿no? Entonces, este es el flujo de esa etapa, pero acá viene otro problema adicional. Si respetamos este flujo, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en la semana 2 del mes de febrero se hubiera identificado un retraso en la ruta crítica? Entonces, en la semana 2 se identificó el retraso, pero la norma me dice que yo tengo que controlar al mes. O sea, tengo que esperar que termine febrero, presente la valorización de febrero, los primeros días de marzo, el supervisor se da cuenta y comunica, contratista, tenemos que presentar un calendario acelerado. Y el contratista lo presenta, lo revisa el supervisor y finalmente lo aprueba la entidad. ¿Cuándo se aprobaría? El 29 de marzo. Es decir, casi un mes y medio sin disponer alguna acción, porque recién el 29 de marzo se va a aprobar este calendario acelerado. Entonces, como verán, hay algunas recomendaciones que sí es bueno recalcarlas. Yo sí plantearía una suerte de control semanal de la ruta crítica. ¿Para qué? Para que se dispongan acciones inmediatas, ¿no? Y esto viene también de los contratos internacionales como el FIDIC. El FIDIC te dice eso, ¿no? Tú te retrasas, inclusive no necesariamente la ruta crítica, cualquier partida, y me tienes que presentar unas acciones inmediatas. ¿Cuáles? Por ejemplo, aumentar el número de trabajos de alguna cuadrilla, ¿no? Por ejemplo, la cuadrilla de concreto armado, en vez de trabajar 8 horas, que trabaje 10. Aumento horas de trabajo. Otra opción podría ser traer nuevas cuadrillas adicionales para que refuercen ese avance, o maquinaria, o equipos, ¿no? El objetivo es que se den acciones inmediatas para recuperar esa demora. También se planteaba en su momento, en una tesis que hicimos con Urquizo sobre los problemas especiales en la ejecución del Hospital UNAMI, que se penalice, ¿no? Mensualmente, que existe una penalidad por retrasarte la ruta crítica. Pero también en otra tesis que estamos planteando a nivel de posgrado es que, espérate un momento, está bien penalizarlo para evitarlo, pero ¿qué pasa si el contratista hace estas acciones, trae más personal, más maquinaria, más cuadrilla y recupera el retraso? Ah, bueno, si recupera el retraso ya no tiene sentido la penalidad, anulamos la penalidad. Pero esa es una propuesta que está por plantearse en algunas investigaciones. Pero aquí les he querido mostrar algo nuevo en la ejecución de obras, que es el control de la ruta crítica, pero también los riesgos que vienen en aplicar estas normas, ¿no? Y es bueno que ustedes conozcan los cambios y qué otros riesgos contractuales se nos vienen, desde el punto de vista del contratista, desde el punto de vista de la entidad y también desde la mirada del supervisor de obra. Ok. Y ahí está la noticia de las que les comentaba. Estamos hablando de 2.476 obras públicas que se encuentran paralizadas y el dinero comprometido son más de 43.000 millones de soles. ¿Ok? Este informe revela que los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de obras paralizadas, 1.782 proyectos, y eso involucran más de 9.000 millones de soles. Las entidades del gobierno nacional tienen 384 obras paralizadas, que involucran más de 15.000 millones, y los gobiernos regionales con 310 obras paralizadas involucran más de 17.000 millones de soles. Entonces, este es el universo que al cierre de 2024 que nos enfrentamos. Y este es un reporte que saca la Contraloría y lo saca casi todos hace los cierres por distintos periodos y siempre es la misma constante, más de 2.000 obras paralizadas. En algún momento llegamos a más de 3.000 y pico de obras paralizadas. Ahora estamos en 2.400.
Pero fíjense ustedes los impactos. Y les quiero traer algunas notas rápidamente. Fíjense ustedes para que vean el panorama. Gobierno regional de Arequipa perdió más de 26 millones por 3 laudos arbitrales. Controversias en laudos arbitrales. Región de Moquegua pierde arbitraje por más de 1.3 millones. Gobierno regional de Ayacucho tendrá que pagar 12 millones tras perder laudos arbitrales. Piura, pérdidas de 45 millones al erario público, provocó mala ejecución de obras. Alto Piura, errores en expediente técnico motivaron adicional. Se encadenan por expediente Hospital Materno Infantil Juliaca. Y esta noticia que un poco la ha tocado Alfonso, que está relacionada, es la del Hospital Regional, un proyecto emblemático de nuestra ciudad. Sin embargo, se mantiene como un elefante blanco actualmente inconclusa y con todo el impacto que esto genera, el impacto social que esto genera en los beneficiarios finales, que somos todos nosotros. ¿Ok? Hace poco tuve una operación, me sacaron el apéndice. Quizás si hubiese estado este hospital de última generación, hubiese tenido una mejor estadía en el hospital, pero sin embargo, todos los usuarios que tienen enfermedades mucho mayores tampoco tienen o son beneficiarios de esta infraestructura hospitalaria, justamente por estos temas. ¿Okay? Fíjense ustedes, esta noticia es del año 2016. No hay expediente de Hospital de Tacna por errores de región. Seguimos con la nota. Seguimos en el 2016. Proyecto estancado de Hospital de Tacna nació con problemas. Seguimos con la nota y siguió avanzando el tema. Región de Tacna y empresa en discordia por obra del hospital. Esto ya es del 2017. Seguimos avanzando y llegamos al 2020. Gobierno regional resuelve contratos por consorcio salud, con consorcio salud y hospital. Resultado, a la fecha de hoy, ese hospital sigue paralizado e inconcluso, pues la infraestructura, el sacar un saldo de obra en las condiciones que está ese hospital, aparentemente resultaría ser un tema sencillo, pero la realidad nos golpea contra lo que aparentemente sería sencillo y nos dice que no es tan sencillo como pareciera. Finalmente, se están haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante ese hospital. No sabemos en qué quedará, pero ahí está. ¿Ok? ¿Por qué les traigo este escenario de controversia? Fondo Moquegua pierde controversias, 1 millón tras perder arbitraje, pierden 6 millones, municipalidad afronta arbitrajes. Porque es por ese motivo de obras paralizadas, controversias, que de acuerdo a hay reportes de estudios muy importantes que se han realizado en nuestro país, como un estudio que ha realizado el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también la propia Contraloría General de la República efectúan estudios acerca de los procesos arbitrales que se han desarrollado en materia de contratación pública, que están publicados en el CEACE de OCE, hoy Pladicop, IOS, y determinan esos estudios que el 74.8% de las controversias relacionadas a contrataciones del Estado, y que en su mayoría son de obras públicas, de cada 10 arbitrajes, 6 son arbitrajes de obra pública, en su mayoría, ese 74.8% se basaron por ineficiencias o incumplimientos del propio Estado, de las propias entidades públicas, y que solo el 25.2% son situaciones que realmente debieron generar una controversia o debieron llegar a un escenario de controversia. Entonces, frente a esta data que les estoy dando, a estos escenarios, es que surge la necesidad de incorporar en nuestra normativa, y esto se incorporó de forma obligatoria ya a partir del año 2020, anterior al 2020 era facultativo, pero se incorpora la obligatoriedad de tener una junta de resolución de disputas para acompañar los procesos de ejecución de obras públicas. Y para entender qué cosa es una junta de resolución de disputas, les he traído el concepto. Ahí arriba ustedes podrán observar que dice Dispute Board. La junta de resolución de disputas es la nacionalización o la adopción de este mecanismo conocido internacionalmente como se llama Dispute Board. ¿Okay? Que se llama Dispute Board, perdón. Y que en suma es un mecanismo que está constituido por un panel de expertos en la ejecución de obras que acompañan la ejecución del contrato
¿no? Y que durante la ejecución del contrato están previniendo situaciones, previniendo conjuntamente con las partes, advirtiendo situaciones con las partes, alertando conjuntamente con las partes, haciendo que las partes entren en un espacio de conversación sobre los temas que pueden generar un impacto en la posterior ejecución o en la normal ejecución de los trabajos de una obra, y se den solución estableciendo espacios de diálogo, y lo hacen en tiempo real. Y si no se logra la prevención en este espacio, el mecanismo tiene facultades de resolver las controversias. Es decir, se le plantea a esta instancia que resuelvan una controversia. A diferencia de un escenario arbitral que puede demorar 2 o 3 o 4 años y que trabaja ya con un... Yo siempre comparo esto con la medicina. Imagínense, el arbitraje es cuando ya hay una controversia generada. Lo que hacen, lo que nos traen a nosotros los árbitros es un muerto, porque ya hay una controversia, ya hay un tema escalado, ya hay una situación que es muerto, y nos dicen, bueno, diga usted de qué murió y quién tiene que pagar el entierro. En suma, diga usted quién tuvo la culpa y quién tiene que pagar tal o cual monto como consecuencia de esas acciones. Eso es el arbitraje. En cambio, en este mecanismo que ahora acompaña los proyectos, ¿ok? Es distinto, porque acá no traes un muerto, acá traes un paciente para que lo acompañen durante un proceso, y tú lo puedes diagnosticar, lo puedes auscultar, lo puedes tratar y finalmente puedes ejercer prevención. En este caso sería no medicina preventiva, sino sería prevención de controversias con este paciente que vendría a ser la obra pública y las partes. ¿Okay? Un poco lo digo de forma coloquial para que se entienda de qué se trata esto. ¿Okay? A nivel internacional, como les digo, se les conoce como dispute board, que pueden ser, con otros nombres también, que pueden ser paneles de solución de disputas, mesas de resolución de controversias, etcétera, etcétera. ¿Okay? En nuestro país se trabaja bajo el esquema de obra pública como juntas. Ahora la normativa ha modificado y se llaman juntas de prevención y resolución de disputas. También se trabaja esto con los estándares internacionales, como los ha comentado Alfonso, FIDIC, NEC, que son contratos estándar internacional que tienen otra idiosincrasia, tienen otra visión contractual de cómo se gestionan los contratos. Y en este contrato se trabajan estos mecanismos también, pero ya a nivel de su concepción internacional como Dispute Board. Se les conoce como DAB, Dispute Adjudication Board. Y en el caso de FIDI como DAAB, AA, como Dispute Avoidance Adjudication Board. ¿Ok? Ese es su nombre técnico. ¿Cuáles son las principales características? Lo voy a pasar rápidamente para no ocuparme más allá del tiempo previsto. Acompañamiento en tiempo real, es desde que el inicio del contrato y a lo largo de su duración. Intervención temprana, porque justamente al estar estos profesionales involucrados desde el inicio del contrato, tienen la capacidad de intervenir y proponer soluciones ante determinadas situaciones. Ojo, no se entienda que una junta de resolución de disputas va a decir cómo construir la obra, eso no, eso le corresponde a las partes. Lo que hace la junta, o lo que hace un dispute board, es advertir situaciones para que puedan ser abordadas por las partes y que no generen posteriormente impactos en la ejecución de la obra, sino que sean solucionadas, que se adopten medidas de mitigación, como por ejemplo, se advierte una situación que constituye como un error en el alcance, una deficiencia de un expediente técnico, errores del alcance del expediente técnico. Esto evidentemente, si hay una deficiencia, hay una actividad, un trabajo que no está considerado en el expediente técnico, a todas luces es un adicional. Entonces, lo que hace la Junta de Resolución de Disputas es vigilar, traer a la mesa de discusión cómo se está abordando esa situación que ya se ha determinado que es necesaria para alcanzar la finalidad del contrato. Entonces, cada reunión pregunta cuál es el estado y las partes informarán de acuerdo a su rol de intervenciones en qué estado está, si se ha solicitado o no se ha solicitado, cómo está el trámite, y la Junta va verificando ese tema. ¿Ok? Si existe alguna interferencia en la obra, la Junta lo que hace, o los dispute board lo que hacemos, es ver cómo se está atacando esa interferencia para que no genere un impacto y que se haga de forma temprana. No cuando ya esto va a generar un impacto, sino que se haga de forma temprana. ¿Ok? Ese tipo de situaciones es la que maneja una Junta de prevención y resolución de disputas. Naturaleza preventiva, por eso les estaba comentando, la real valía de este mecanismo es la prevención.
no tanto la resolución. ¿Tiene facultades de resolución? Sí, cuando las partes no han logrado prevenir o no se han puesto de acuerdo, traen el tema a la Junta y la Junta resuelve y dice qué es lo que se tiene que, cómo se resuelve esa controversia, y las partes están obligadas a cumplir con lo que ha señalado la Junta de Resolución de Disputas. Pero de por sí, su real valía está en la naturaleza preventiva. Y fíjense ustedes, es el único mecanismo del mundo, es el único MARC, mecanismo alternativo de resolución de controversias, el único MARC del mundo que permite ejercer prevención. No hay otro, no hay otro. Y no solo que permite ejercer prevención, sino que previene y resuelve. Pero no solo eso, sino también que lo hace en tiempo real, en el momento que suceden las cosas, en el teatro de operaciones, como se le conoce en la gestión de proyectos, en obra, on-site, en el lugar donde suceden los hechos contemporáneos. Esa es la ventaja de este mecanismo y es por eso que de alguna forma ha demostrado a nivel del mundo que funciona. ¿Ok? Bueno, si hay alguna pregunta, no me gusta tanto que sea un monólogo, pueden intervenir y vamos absolviendo sus dudas, si no, las dejamos para el final también, es una opción. ¿Ok? ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona, si hay intervenciones tempranas, si hay un acompañamiento, hay un mecanismo que trabaja de forma preventiva, que se reduzcan las demoras en los proyectos y los sobrecostos. ¿Ok? La rapidez también, la forma de cómo soluciona las controversias la Junta es interesante, porque mientras un arbitraje, cuando tú le presentas una controversia a un arbitraje, los arbitrajes en la práctica están demorando varios añitos. La Junta resuelve controversias en 2 meses a lo mucho. Es una justicia de 8 semanas. ¿Okay? En 8 semanas ya tiene un pronunciamiento cuando le has sometido una controversia a su conocimiento. Es decir, cuando le has dicho a la Junta, tengo una petición de decisión, quiero que ustedes decidan esta controversia. Un ejemplo, se tramitó una ampliación de plazo y la entidad me denegó la ampliación de plazo, no estoy de acuerdo, o me otorgó menos días de los que yo había considerado los de que me corresponden. En ese contexto es donde tú le llevas ese reclamo a la Junta y la Junta define si realmente le correspondía la ampliación o no, en el caso que se la hayan denegado, o cuántos días le correspondía si es que la entidad le ha considerado menos días, o por el contrario, también puede establecer, bueno, en este caso, dependiendo quién va a hacer el reclamo. En este caso, si hace el reclamo un contratista, siempre va a solicitar que sea los días que él ha solicitado. Sin interferencias, porque este es un mecanismo que fomenta la continuidad de la obra, y especialización, porque los miembros de la Junta se presume que son expertos en la materia. Y no se debería presumir, sino se debería demostrar. Y quizás esta es una de las falencias que nuestra nueva normativa ahora está incurriendo, porque ahí hay que hacer un ajuste de tuercas en cuanto al grado de especialización y de experiencia de los adjudicadores, pues ahora la normativa no es tan fina en eso. ¿Ok? El marco normativo, y ya para pasar a las principales modificaciones y no tomarme más allá del tiempo, es la Ley General de Contrataciones Públicas, ahí está el número 32.069, y su reglamento, Decreto Supremo 09/2025. Esta normativa contempla estos mecanismos de solución de controversias. La Junta de Resolución de Disputas, ahora es Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ahí falta agregar, la conciliación, el arbitraje, y otras que se prevean en los contratos estandarizados, dice la norma, de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. ¿A qué se refiere con esto? Se está refiriendo al mismo mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, pero bajo su concepción de Dispute Board, su concepción internacional, su concepción DAB, Dispute Adjudication Board, o su concepción DAB, que es Dispute Adjudication, Avoidance Adjudication Board, que tiene una función de evitamiento, de prevención. ¿Y cuáles son los ajustes que ha hecho la normativa? Bueno, para empezar, la obligatoriedad antes existía en los contratos que eran iguales o mayores a 20 millones. Ahora la normativa establece obligatoriedad de tener juntas de prevención y resolución de disputas para contratos que son iguales o mayores a 10 millones. Ha bajado la valla de la cuantía para que más obras puedan disfrutar o tener el beneficio de este mecanismo. ¿Cuál es el objetivo? Que la mayoría cuente con este mecanismo. Una designación anticipada del centro también, porque ahora las entidades dentro de las bases tienen que establecer cuando menos de 2 a 5 centros que estén inscritos en el REGAJU, que es el registro de
que ha establecido el Estado para estos centros, y el contratista al momento de remitir los documentos, es decir, gana la buena pro y remite los documentos para suscribir el contrato, es el que de las bases dice, la entidad colocó un ejemplo, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa que preste el servicio de JRD. Y también puso Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también puso el otro que hay en el sur, también he mencionado uno de Arequipa, he mencionado uno de Lima, y ahora voy a mencionar uno también de la zona sur, que es de Cusco, que es el Centro Internacional de Resolución de Disputas Ancagua Internacional, colocó esos en las bases, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que cuando el contratista gane la buena pro, va donde la entidad y le dice, ¿sabes qué entidad? Acá están los documentos para suscribir el contrato, y yo escojo de esos 3 centros que tú has colocado, el centro Ancagua Internacional, que está en Cusco, que está cerca, pues está en el sur, escojo este centro. Además que sus tarifas me acomodan bien, comparado con los otros, y bueno, por el motivo que sea, escoge ese centro. Perfecto. Entonces, el centro ya va a estar designado al momento antes de suscribir el contrato. Hay una designación anticipada. ¿Ok? Y también las partes tienen que proponer sus candidatos. ¿Quiénes van a ser los adjudicadores que tienen que pertenecer a esas listas o esos registros de esos centros? También ahí escogen. Pero finalmente, las partes hacen su propuesta de adjudicadores, pero finalmente, con esta normativa, quien escoge ahora a los adjudicadores o quien define quiénes van a ser los centros. Les han dado esas facultades, justamente inspirado de alguna forma para evitar demoras en la conformación de la JRD y todo ello, ¿no? Eso es lo que ha hecho el marco normativo. Anteriormente eran las partes las que designaban, pero no cumplían con el marco normativo a pesar de que era obligatoria, puenteaban la norma y finalmente no se lograban constituir o se constituían a destiempo. La norma ahora ha puesto algunos candados, algunos son estos y otros son, como les voy a comentar más adelante. Otro de los problemas que se presentaba eran los costos. Decían, oye, la Junta no hay dinero para este tema, no hemos presupuestado, no sabíamos que la normativa no era clara y no está establecida. Eso ya se solucionó, porque ahora la norma señala de que el costo de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas forman parte del presupuesto de la inversión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las entidades, dentro los costos que están incluidos en los proyectos de inversión pública, dentro de la estructura de costos, van a tener que considerar el 50% del costo de la Junta de Resolución de Disputas que le corresponde al contratista como parte dentro de sus gastos generales, dentro de los expedientes técnicos que van a desarrollar. ¿Ok? Y el otro 50% lo van a tener que presupuestar dentro de una partida especial que van a tener ellos, que puede ser sus gastos de gestión o gestión de controversias, lo van a tener que presupuestar. Porque este es un costo que ya lleva implícito una obligación de designar esta junta. ¿Ok? Esto ya se solucionó porque la normativa estableció explícitamente que forman parte del presupuesto de la inversión pública. Ahora, también los adjudicadores van a tener competencia para ver prestaciones adicionales, ¿sí? Pero las que han sido aprobadas por la entidad. Nunca la facultad que tiene la entidad ni la Contraloría para aprobar esas prestaciones adicionales, sí las prestaciones adicionales que ya han sido aprobadas. ¿Ok? Eso que quede claro. También están incorporando la posibilidad de que la Junta, a diferencia de la anterior normativa, pueda haber temas de liquidación de contrato. Antes era solo hasta que la entidad recepcione de forma total la obra, hasta ahí acompañaba la Junta. Ahora existe la posibilidad de que también se incluya la liquidación de contrato y esto tiene que estar determinado en la estrategia de contratación. ¿Ok? Otra de los alcances de esta nueva normativa es que está especificando que la Junta puede dictar cualquier medida provisional, transitoria, temporal o de conservación con la finalidad de que se asegure la ejecución contractual y la efectividad de sus decisiones. Fíjense ustedes cómo la normativa está empoderando con mayor fuerza a las juntas de prevención y resolución de disputas. Bueno, dentro de las funciones está dándole prevalencia a la prevención, que esto siempre ha sido así. Todos los que manejamos este mecanismo sabemos que la real valía del mecanismo es la prevención, ¿ok? Ahora la normativa lo está poniendo con puntos y comas y está en la directiva que ha salido, está colocando algunos alcances de prevención que se pueden desarrollar también con mayor detalle. Y acá está uno de los temas por los cuales ahora sí tienen que tener
Y esto era algo que a pesar de que la normativa consideraba como obligatoria la Junta, a veces se puenteaba o no lo cumplía, es que ahora la Junta es requisito para el inicio del plazo de ejecución de obra. Así como antes era requisito la entrega del terreno, designar al supervisor, haber hecho entrega del expediente cuando ha sufrido modificaciones de acuerdo a las consultas y observaciones en el proceso de selección, etcétera, etcétera, presentar el cronograma de obra, etcétera, etcétera. Ahora es un requisito también que la Junta ya esté conformada. ¿Ok? Si no conforma la Junta, no inicia tu plazo de ejecución, por si acaso. Así que hay que meterle mucho ojo a este tema. Y finalmente ha establecido también consecuencias del impago. Los costos son compartidos, como les he señalado, pero ese 50-50 que está allí es un 100% que finalmente está subsumido en el proyecto de inversión pública, porque 50% va a ser costeado como parte de los gastos generales al contratista y el otro 50% lo va a tener que costear en una partida aparte la entidad de gastos de gestión o gestión de controversias. ¿Ok? Y si una parte no paga, perfecto. Si pongamos un ejemplo, el contratista no quiere pagar, es posible que la entidad le haga el descuento, la entidad paga por él y le hace el descuento en su valorización. No pagaste, la Junta es necesaria porque es obligatoria, nos ayuda a gestionar los riesgos, nos acompaña, nos hace dialogar, previene las controversias y las resuelve también. ¿No quieres pagar? Perfecto. Yo pago, no te preocupes, yo pago y te lo descuento de tu valorización. ¿Ok? Ahora, si persiste el impago, se puede disolver la Junta, sí se puede disolver, puede cesar funciones, pero existe la obligación de conformar una nueva Junta en 30 días. O sea, si por ahí se pensó, no, ya pues se disuelve porque no pago, no, un ratito, existe la obligación de que tengas nueva Junta y eso lo tienes que hacer 30 días después. Quiero finalizar, para no pasarme ya del tiempo, creo que me he pasado, pero bueno, para no seguir pasándome, 4 actividades que desarrollamos nosotros los adjudicadores en esta materia. 4, que son de las principales actividades. Esto es la guía, la hoja de ruta de un adjudicador. Primero, monitorear el proyecto en tiempo real. Segundo, abordar los problemas, los conflictos, las situaciones a medida que van surgiendo de las visitas que se hacen a obra, del conocimiento que va teniendo el adjudicador de la obra, del acercamiento que tiene a la obra y asimismo del análisis de la documentación que las partes están obligadas a proporcionar. Ese es el segundo punto fuerte. El tercero es que nosotros facilitamos los procesos de comunicación entre las partes. Los sentamos en una mesa de reunión y hacemos que conversen. Primero, de acuerdo al rol de turnos de participación, hacemos que conversen. Y cuando preguntamos, y cuando vemos un tema que ya sabemos que va a generar una situación, lo identificamos, les preguntamos a las partes cómo lo están abordando y proponemos soluciones y le hacemos seguimiento durante las siguientes reuniones. Pero sobre todo facilitamos esa comunicación para que sea un diálogo sosegado, alturado y que sea todo en pos de sacar adelante el proyecto. Hacemos que las partes se vean a sí mismas como miembros de un mismo equipo que quieren sacar adelante el proyecto. ¿Okay? Por eso es que el cuarto aspecto fundamental o la tarea fundamental es que fomentamos la resolución cooperativa de los conflictos. Esto en ejercicio, en cumplimiento del rol de las partes de la toma de decisiones. Cada uno tiene que tomar su rol y tienen que tomar decisiones. En base a eso, tratamos de que sean ellos los que de forma cooperativa, autocompositiva, solucionen sus temas. Y si finalmente no logramos eso, bueno, estamos allí para que las partes nos presenten la controversia y nosotros le ponemos el punto final a esa controversia y eso es lo que se tiene que cumplir durante que se ejecuta la obra. Finalmente, si no estás de acuerdo con lo que resolvió un adjudicador en el ejercicio de su facultad decisoria de decidir, de resolver una controversia, podrás llevarlo a un arbitraje, pero luego de que la obra se recepcione. Mientras tanto, la infraestructura pública ya está puesta al servicio de la comunidad, al servicio de la población, satisface una necesidad pública y ya no tendremos esas noticias de obras paralizadas, de proyectos truncos, estancados, como el elefante que tenemos acá y que no podemos disfrutar. Toda la población para lo cual se ha hecho ese proyecto y es injusto que tengamos que pagar por la ineficiencia, por la mala gestión, los actos de corrupción, etcétera, etcétera, que de alguna forma afectan o impactan en estos proyectos. Bueno, y eso era todo lo que quería compartir. Espero no haberme pasado el tiempo, no haberlos aburrido. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, para que levante la mano, o la pueden escribir también por el chat. A ver, acá un joven, Luis Edgardo Chura.
Eh, Buenas noches con todos. Felicitar primero al ingeniero Alfonso por su ponencia y al ingeniero Gustavo también. Mi pregunta era para el ingeniero Gustavo. Usted mencionó lo de la Junta de Resolución y Disputas, el Dispute Board. Es muy interesante y claro, ¿no?, que puede ser clave para poder gestionar ciertos contratiempos o demoras, en este caso, la verdad que se mencionó mucho en el hospital de nuestra ciudad, el Hospital Hiportunanue, pero me preguntaba yo qué desventajas o qué debilidades veía usted en este nuevo mecanismo, ¿no? Por ejemplo, me imagino yo, así rápidamente, que pues podría esta formalidad de reuniones o audiencias, me imagino yo, pues que se exijan, ¿no?, una recopilación de datos técnicos acerca del avance de la obra que se esté realizando en cualquiera de estos casos. ¿Cómo podría esto afectar a plazos, yo qué sé, en caso se pueda ver, ¿no?, una decisión crítica en obra? Este tipo de reuniones, o el dispute board, como llama usted, ¿cómo podría retrasar la toma de decisiones críticas en una obra? O incluso, pues, a veces desintensivar la comunicación directa entre los mismos funcionarios de estas mismas. Ok, Gracias. bueno, gracias por la pregunta. Para empezar, solo hacer una precisión, no soy ingeniero, soy abogado. Me hubiese gustado ser ingeniero, pero yo sumas y restas con calculadora nomás. Mi padre es ingeniero y por eso que de alguna forma, tratando de emularlo, estudié Derecho de la Construcción y me especialicé en estos temas, pero no, yo uso la calculadora para sumar y restar, así que por ahí no va mi tema. Pero bueno, sí conozco, he terminado una maestría en ingeniería en la Universidad Privada de Tacna también, me falta sacar ahí me vas a ayudar, Alfonso, para sacar mi tesis. Pero bueno, sobre tu pregunta en específico, mira, en realidad eso no es una debilidad, por el contrario. Esas reuniones son propiciadas justamente para que las partes dialoguen, porque si no está en la Junta de Resolución de Disputas, no dialogan, no hablan, no conversan. Justamente esos espacios están creados para que las partes se establezca un espacio obligatorio de diálogo. El mecanismo funciona así, hace que las partes se reúnan y aborden los temas. Entonces, no es una debilidad, por el contrario, son sus mayores aciertos, fomentan espacios de diálogo. Y la documentación que las partes tienen que alcanzar a la Junta es de obligatorio cumplimiento, está normado eso, porque de esa forma es que la Junta toma conocimiento del proyecto. Y si necesita alguna información adicional todavía, lo hace pidiéndole a las partes información relacionado a lo que van a abordar, ¿no? No sé si con eso estoy respondiendo la pregunta. Sí, yo quería hacer un aporte, doctor Jonathan. Capaz, el problema va a venir cuando la entidad no conozca del mecanismo. ¿Sí? O sea, el mecanismo internacionalmente funciona. Nosotros lo hemos peruanizado. Pero si la entidad primero los funcionarios, servidores públicos, no conocen y no usan las herramientas que existen, lamentablemente todo va a llevar a decisiones. Y ese no es el objetivo, ¿no? O sea, ese es el segundo nombre de la Junta, ¿no? Es Junta de Prevención y Resolución. Lo que tenemos que aplicar, más que resolver, es prevenir. Y eso la entidad tiene que interiorizar. Si ellos van por ese lado, la obra va a fluir bastante rápido. De lo contrario, van a haber decisiones, pero se va a tomar, como Gustavo comentaba, 2 meses más o menos, y eso indudablemente va a retardar un poco el proyecto, ¿no? Entonces mi recomendación sería que la entidad implemente bien, interiorice la finalidad de este mecanismo. Y con lo que acaba de decir al fondo, me ha dado una idea para compartirla en el evento que vamos a tener de la Dispute Resolution Board Foundation, que es el primer apellido, y el primer apellido de la Junta es prevención, su segundo apellido es resolución. Entonces hay que enfocarnos en la prevención, que es de suma importancia para poder evitar estos impactos. Ahí hay otra pregunta. Sí, a ver, le vamos a dar el pie a Steven Benítez. Ingeniero Steven Benítez. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. Bueno, para ser puntual y no dilatar mucho, tengo 2 preguntas básicas. La primera es, ¿cuánto estima
desde que se va a realizar la convocatoria del procedimiento para la ejecución de la obra hasta la suscripción del contrato, considerando que hay fechas topes, por ejemplo, como ha mencionado, 20 días para que se conforme la Junta de Resolución de Disputas. Y la segunda es, en función de lo que ha mencionado, que la Junta nos va a hacer el acompañamiento, entonces ya dónde quedaría el rol del control interno de la entidad y el rol del control concurrente o simultáneo que ejercería la Contraloría. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Ya, a ver, yo complemento, Dale, yo Alfonso. primero respondo y ya tú complementas, Gustavo, sobre todo de la JRD. A ver, el plazo más o menos es similar, ¿ya? O sea, si estamos hablando de una licitación pública para la contratación de una obra, a grandes rasgos, 4 o 5 meses probablemente demore. La diferencia con esta nueva ley es el planeamiento, que ahí la norma sí exige que tú tengas una estrategia de contratación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la remodelación de una calle, que tiene, digamos, 8 cuadras, voy a hacer una recepción, voy a hacer varias recepciones. ¿Cómo va a ser mi mecanismo de entrega del terreno? ¿Cómo va a ser mi mecanismo de recepción de la obra? Probablemente las entidades, para sustentar la estrategia de contratación, se van a tomar más tiempo de lo que antes demoraban, pero eso va a ayudar en la ejecución de la obra. ¿Sí? Respecto, también hay que tener claro cuáles son las funciones y limitaciones de cada tipo de control o acompañamiento. El control concurrente es un control que realiza Contraloría, ¿no? De manera externa a la entidad, pero básicamente su fuerte, ¿cuál es? Bueno, que sea preventivo, pero que lleva un acompañamiento técnico de ingenieros, por ejemplo, estamos en un hospital, un ingeniero mecánico, eléctrico, sanitario, estructural, de geotecnia, y que te van a revisar partes técnicas, y te va a decir, por ejemplo, ¿no? En el motor del aire del sistema contra incendios, tiene que haber 2 fajas. Es sistema netamente de un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, ¿no? A diferencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Ellos tienen otra forma de gestionar más la obra, que es muy diferente a lo que hace Contraloría. Por ejemplo, ahí en una parte de la JPRD, ellos toman decisiones, ¿no? Dan, digamos, órdenes. En cambio, el control concurrente de la Contraloría no hace esa labor. No le da una orden, aprueba la ampliación o le corresponde la ampliación. Simplemente da por el otro lado en que alerta situaciones que podrían impactar negativamente al proyecto. Entonces son 2 controles que a veces uno confundiera que como que es lo mismo, porque ambos son preventivos y correctivos, pero esa es la gran diferencia, ¿no? Y también la entidad, ojo, la entidad tiene que controlar sus procedimientos. Se entiende que la entidad por sí sola puede ejecutar la obra con sus propios controles internos. Estos controles externos que vienen de Contraloría o de la JPRD es un control externo. Por eso que la norma dice, bueno, a partir de tal monto es obligatorio, a partir del otro también es obligatorio. Pero la entidad de por sí debería aplicar todos estos mecanismos. El problema está en que muchas veces no lo saben utilizar o tienen muchas limitaciones, ¿no? Sí, gracias, Alfonso. Para complementar un poco, es que se entienda realmente qué cosa es una junta de resolución de disputas. La junta no usurpa funciones, no ejerce las funciones que son inherentes a las entidades públicas de controlar sus proyectos, de verificar el fiel cumplimiento de planos, especificaciones, del expediente técnico en su conjunto o en su integridad. No, eso siempre va a ser su rol de la entidad. Y lo del control concurrente, su rol, no sé si me parece, corrígeme Alfonso, me parece que ahora el control concurrente ha sufrido una afectación, no sé si va a continuar o no es así, luego me corriges, pero la Junta no hace ese rol. La Junta lo que hace es acompañar el proyecto para prevenir, acompañar la ejecución de la obra con las partes, para prevenir controversias y resolverlas si las partes o no se han puesto de acuerdo o hay una decisión que a una no le ha parecido respecto de una determinada situación de la obra. Ese es el rol de la Junta. Y obviamente ya tiene 2 funciones. Una función preventiva
que acá en esta función preventiva, ¿qué es lo que se hace? Establecer espacios de diálogo, gestionar riesgos conjuntamente con las partes, advertir situaciones, hacer alertas, hacer que las partes conversen, den solución a un tema, mitiguen el asunto. Si hay una situación que está causando roncha, escozor, picazón, como yo lo llamo, es justamente abordar ese tema en la fase de prevención o en la etapa de prevención de la Junta. Pero también tiene una función, una segunda función importante, que es la de resolución. Segundo apellido, primer apellido prevención, segundo apellido resolución. La función de resolución de la Junta ya es una función que lo que dice la Junta es lo que se hace, porque y ahí funciona como una especie de ente decisor, que esas decisiones son vinculantes para las partes, de obligatorio cumplimiento, y además incluso la norma faculta a la parte que no cumple con la decisión, faculta a la otra que le pueda resolver el contrato por incumplimiento de una obligación esencial, que es cumplir con lo que dijo la Junta de Resolución de Disputas. Si no estás de acuerdo con lo que dice la Junta de Resolución de Disputas, el mecanismo no es no hacerle caso, el mecanismo es manifestar tu desacuerdo, cumplir con lo que dijo la Junta, y luego al final, cuando se reciba la obra, recién ahí te pones a discutir en un arbitraje. Te vas a un arbitraje a discutir el tema que para ti no quedó consentido, no estuviste de acuerdo con lo que dijo la Junta, y en el arbitraje te pondrás a discutir lo que quieras. Es como que ya en el arbitraje estás discutiendo los aspectos monetarios, económicos o los impactos, lo que fuere. Pero ya, ¿cuál fue el objetivo? La Junta ya logró su objetivo. ¿Cuál fue? Es resolver los problemas en el momento que se necesitaban. Y como consecuencia de ello, ya no tendrás ese montón de obras paralizadas que salen en las noticias de Contraloría. Es decir, el proyecto se entregó. El Hospital Regional de Tacna se entregó. Después ya que se pongan a discutir en el arbitraje, pero ya se entregó el hospital. Y ahí me podré ir a que me saquen el apéndice ahí en el hospital, no sé, pero ya está el hospital ahí. ¿Ok? Eso es la función de una Junta. Eso se tiene que entender clarito. Porque si no entendemos ese concepto, entonces ahí sí tenemos un problema. Si hay algo que no quedó claro, si está todo cristalino, por favor, díganme, que yo estoy acá, puedo quedarme hasta las 2, 3 de la mañana, no hay problema, hasta que me entiendan esta situación. ¿Ok? ¿Con eso se pudo absolver tu duda? En conclusión, entiendo, el órgano de control es un acompañamiento técnico, una prevención técnica, y la JRDP es una prevención contractual. Yo te lo voy a resumir de la siguiente forma. La JRD hace las funciones de un coach, de un acompañador, de un consejero y de un juez cuando tiene que hacerlo. Y los órganos de control es como la suegra. El otro es como alguien que está ahí mirando nomás y se está metiendo y te está diciendo cosas y está hincando ahí, nada más. Discúlpame, Alfonso, yo sé que tú, el cariño que le tienes a la Contraloría, pero es para hablarlo de forma coloquial y que se entienda. Es un coach, es un consejero matrimonial, y la Contraloría vendría a ser como, en algún sitio lo escuché, esto lo estoy transmitiendo simplemente lo que escuché en alguna conferencia. La Contraloría vendría a ser como, si lo quieres comparar, como la suegra, una cosa así. Claro, sí, es una perspectiva que muchos profesionales tienen del órgano de control, y especialmente cuando es concurrente, ¿no? Pero es porque también no se está aplicando muy bien el control concurrente. Ojo, no nos olvidemos que el control concurrente tiene dos tipos de subcontrol, un control preventivo y un control correctivo. Por ejemplo, un control preventivo, oye, mira, estamos iniciando la obra, y ese lugar donde está la zona de calderos, tú has puesto que es albañilería, y la norma dice concreto armado. Ese es un control preventivo. Pero ¿qué pasa? Muchos informes de control dicen, ya están a un mes de recepcionar la obra, y dice, oye, mira, los calderos que has construido son de ladrillo y tienen que ser de concreto armado. Está bien, la obra no terminó, pero a ver, corrige, pues. Ese es un control correctivo, no es preventivo. En la medida que los controles que aplica el órgano de control sean preventivos, la obra va a fluir bien todo. Cuando ustedes vean, algunos que ahí trabajan más en proyectos, analicen, oye, este control que me están comunicando, esta situación adversa, ¿es preventiva o correctiva? Correctiva. La otra, correctiva. La otra, correctiva. Oye, aguanta, hay un problema. El órgano de control está llegando muy tarde a la obra. No me estás haciendo el acompañamiento, mejor hazme un control posterior.
El sentido de que se transfieran los recursos y se designe una comisión es que acompañe durante la obra, no después que me terminas un trabajo. ¿Sí? Entonces hay una precisión adicional. Yo siempre refuerzo el control simultáneo, porque es peor el control posterior. El control posterior ya no puedes corregir nada. El control simultáneo sí, pero tiene que ser preventivo. ¿Sí, Steven? Solo una Sí, precisión, disclaimer. gracias. Cuando dije la suegra, es las buenas intenciones de la suegra de aportar, por si acaso, ¿no? Y además, mi suegra es un amor, yo no me quejo de mi suegra, por si acaso. Muchas gracias, doctor. Para continuar, quería saber si es que hay alguien más que tenga alguna pregunta. Sí, creo que, a ver, vamos a revisar. Creo que ya son los últimos. Bueno, yo, a ver, haciendo una preguntita, porque seguramente están por ahí escondiditos los egresados y deben estar trabajando ya como residentes. Yo quería preguntarle al ingeniero Alfonso, como él mencionó, sobre una obra de hospital, bueno, en realidad de megaproyectos. ¿Cuáles son los problemas que se generan en los proyectos que involucran la adquisición de equipos, maquinaria, mobiliario, bueno, materiales complejos como y en edificaciones como hospitales o plantas de tratamiento, laboratorios, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente para que acá mis egresados no cometan ese error, ¿no? Sí, bueno, en proyectos complejos o megaproyectos o proyectos grandes ocurren varias particularidades. Por ejemplo, ¿no? Un COAR, un colegio de alto rendimiento, cuesta 100 millones. Un COAR tiene aulas, tiene habitaciones, tiene un polideportivo, tiene talleres, tiene cuarto de máquinas. Entonces, finalmente tiene subobras. Yo digo que actualmente en el Perú no estamos construyendo obra, o sea, una obra, sino estamos construyendo varias obras en un contrato. Entonces es muy importante cómo tú planificas la ejecución de la obra para controlarla, porque en raíz de esa planificación vas a obtener una ruta crítica. Ahora, en estos proyectos que son complejos y grandes, un gran componente es la parte de equipamiento, mobiliario, equipos que van a perdurar en la obra, ¿no? Por ejemplo, un tomógrafo, un ventilador mecánico, una planta una bomba contra incendios, por ejemplo, ¿no? Que son equipos o materiales o bienes, como quieran llamarlos, que se quedan en la obra, pero adquirirlos es muy complejo y demora mucho tiempo, 5 meses, 6 meses, aisladores. Inclusive participa el proyectista, imagínense todo lo que hay que sortear para que finalmente se lleguen a esto, ¿no? Entonces, un problema que es muy recurrente es que no se planifica, no se definen hitos de control en la adquisición de esos materiales claves, importantes, ¿no? Como, por ejemplo, como les comento, los aisladores, ¿no? Y solamente se consigna en el calendario de adquisición de materiales la fecha que debe llegar el equipo o debe ser instalado el equipo. Por ejemplo, ¿no? Un tomógrafo, claro, en la programación de la obra está que se va a instalar el mes 18. Está bien, se va a instalar el mes 18, pero ese equipo se tiene que comenzar a fabricar el mes 14. Para que se fabrique el mes 14, el contratista tiene que tener su contrato y pagarle a su proveedor el mes 13. La entidad probablemente se pronuncie el mes 12. El supervisor lo revise el mes 11, el mes 10. Entonces, ese proceso de adquisición tiene que comenzar el 10, porque si no, no va a llegar el 18. Y ese es un punto muy complejo que hay que ver, ¿no? Y justamente llevando un poco más a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, eso es lo que va a alertar justamente estos miembros de la Junta. Oye, mira, tu calendario solo tiene las fechas de llegada. ¿Estás seguro que esos se adquieren tan rápido? Pues ahí viene el primer riesgo. Y la entidad y el ejecutor que van a decir, oye, aguanta, no es tan fácil comprar ese equipo. Necesitamos controlarlo, necesitamos tener hitos. Entonces ese es el aporte de la Junta. Debido a su experiencia, que ya han surgido o ya han pasado por esas dificultades, va a poder alertar tanto al contratista como a la entidad, oye, ¿qué está mal en tu proyecto? ¿Qué se puede mejorar? Esa es la finalidad de la Junta, que sea preventiva, ¿no?
Entonces, a raíz de eso, la entidad y el contratista definirán plazos, hitos, mecanismos de seguimiento, de control, es decir, una gestión eficiente, eficaz de los riesgos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esos para mí son los principales problemas que se dan en obras como hospitales, plantas, que tienen un componente de equipamiento muy fuerte, ¿no? Aparte del pago, ¿eh? El pago también es otro problema muy frecuente en esto. Muchas gracias, ingeniero. No sé si hay alguien más que quiera preguntar, que se haya quedado con alguna duda. Ya también nos hemos pasado un poquito el tiempo. Son las 8:12. Pero voy a revisar una vez más, si no, ya ahí concluiríamos, ¿ya? Ya. A ver, quería agradecer también al ingeniero Alfonso, al doctor Gustavo por haber participado, ¿no? Por habernos dado esta capacitación, esta charla. Quería recordarles a todos, en realidad, a los 61 que estamos conectados, de que todos los miércoles van a haber charlas de capacitación enfocadas en temas actuales, ¿no? Que nos van a poder ayudar en nuestro desempeño laboral. Estamos invitando a los egresados, a los estudiantes que ya están por los últimos ciclos. De verdad que les va a servir mucho, porque contar con personas con experiencia, que nos cuenten lo que ya ellos han pasado, es enriquecedor para nosotros que estamos en formación. ¿Sí? Entonces, era más que todo eso, agradecerles, ingeniero Alfonso, doctor Gustavo, y bueno, quizá también vernos en otra oportunidad más y poder seguir conversando. ¿Sí? A ustedes por la invitación, muchas gracias. Es un honor estar con Muchas ustedes. gracias. Gracias. Muchas gracias. Igualmente yo también quería agradecer a la Escuela de Ingeniería Civil por la invitación, ¿no? Esperemos tener otro conversatorio sobre el Hospital Unanue, ¿no? A ver cómo podemos plantear alguna solución para que por lo menos se Quizá un inaugure. conversatorio, ¿no? Así, un conversatorio ahí. Pero ahí necesitamos varias ideas para que se inaugure antes de, o bueno, para el centenario, ¿no? Para 1929, esperemos. Por ahí les doy unos tips. Sí. Yo creo que la administración directa es la ruta. Pero bueno, vamos a comentarlo más adelante. Muchas gracias. A todos tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Ya, nos vemos. Gracias. Saludos.